Te muestro la receta de la panna cotta clásica. Hola gente, hoy preparo para ti esta deliciosa panna cotta clásica a la vainilla. La panna cotta es un clásico de la repostería italiana que queda delicioso. Tiene que quedar muy tembloncito, suavito, sedoso. Como ves, yo la he acompañado de un coulis de fruta de la pasión, pero te doy la fórmula para que la hagas con el coulis de la fruta que quieras. Sigue mis pasos y ya verás qué delicia. Vamos al lío. Y ya sabes que comienzo todos mis vídeos mostrándote los ingredientes. En esta ocasión son muy poquitos, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos y también te los dejo en la descripción. Pero como son tan pocos te los cuento. Lleva 600 ml de nata para montar, 90 gramos de azúcar, 8 gramos de gelatina y una vaina de vainilla. Comenzamos hidratando la gelatina. En este caso es gelatina en polvo o grenetina. Puedes utilizar también hojas de gelatina, pesas 8 gramos. En este caso, como está en polvo, y le he puesto 40 mililitros de agua muy fría. Y voy a dejar que se hidrate. Si usaras hojas, pues directamente las pones a hidratar en la cantidad de agua fría que quieras y luego las escurres. Las reservo. Y ahora, de la nata que tengo, voy a dividirla en dos partes porque la mitad más o menos la voy a calentar. Tiene muchos grumitos porque estaba fría del frigorífico. Ahí va, más o menos la mitad, a ojo. Y ahora tomamos una vaina de vainilla fresca. Estoy utilizando vainilla de Madagascar. Cuando compres vainilla fresca, si se enrolla y está flexible, es que está en su punto óptimo. Bueno, también puedes usar gotas de esencia de vainilla o no ponerle si prefieres. Pero el toque que le da una vainilla natural a este postre tan sencillo merece muchísimo la pena. Recuerda que cuanto más sencillo y menos ingredientes tiene un postre, más protagonismo alcanzan sus ingredientes, más resaltan. Es por eso que utilicemos siempre ingredientes de calidad. Mira, abro la vaina por la mitad y esta es la pulpa con las semillas, que es la parte que vamos a utilizar y lo que va a aromatizar nuestra panna cotta. Con la punta de un cuchillo le retiro esa pulpa y esas semillas y se lo añado en el cazo a la nata que vamos a calentar. Ahí la tienes. Vale. Y ahora tomo y me la llevo al fuego a calentar. Esto no se tira. La vainilla es cara, la verdad, pero si tú tomas esta vaina de vainilla, la dejas secar al sol, la pones tendida con una pinza de tender al sol y la dejas secando, cuando esté bien seca, puedes triturarla con un molinillo de café o con un procesador de alimentos y te queda un polvo de vainilla perfecto para aromatizar bizcochos. Así que toma nota. Bueno, tengo la nata que está calentando, remuevo un poco con la varilla simplemente para que se distribuyan las semillas de vainilla y cuando esté a punto de hervir, no hace falta que hierva, cuando tú veas que ya empieza a echar humo, que esté más o menos a unos 82-85 grados, la retiras del fuego y ahora le añadimos la gelatina hidratada. En este caso era gelatina en polvo, que también se le llama grenetina, pero si hubieras utilizado hojas de gelatina, pues le añades las hojas escurridas e hidratadas y remueves bien para que se disuelva la gelatina en el líquido caliente. Ahora la dejamos infusionar durante 15 minutos tapada, así en la encimera, para que tome el aroma a vainilla. Han pasado 15 minutos, está todavía templadita, remuevo un poquito y ahora le añado 90 gramos de azúcar poco a poco y lo voy disolviendo en la nata calentita. No le he puesto el azúcar en el fuego porque se te puede agarrar al fondo. Ahora, importante, colamos la nata caliente sobre el resto de la nata y la colamos porque al arrastrar las vainas de vainilla nos hemos llevado las semillas, pero también algunos trocitos de fibra y queremos quitárselo. Bueno, ya lo tengo todo colado, lo integro bien y ya tenemos preparada la panna cotta, así de fácil. Voy a hacerla en dos versiones. Una versión normal, más facilita, en vasitos de aluminio, de estos de flaneras que se utilizan habitualmente en casa, pero también tengo estos moldes de silicona que son chulísimos y que quedan preciosos para una cena o para un evento importante. Repartimos la panna cotta en los moldes, no lo llenes hasta arriba los vasitos, porque luego va a ser más fácil el desmoldado.
más o menos llenamos unas 3/4 partes de su capacidad y los moldes de silicona, para que tengan la forma perfecta, sí que los lleno hasta arriba del todo. Ahí va. Y bueno, ahora tendríamos que tratarlo de forma diferente. En primer lugar, vamos a filmarlos, tanto unos como otros, para que no te cree esa piel que se crea en el flan cuando se solidifica, ¿no? Y me llevo al frigorífico todos los moldes. Una vez que estén fríos del frigorífico, entonces tomo los de silicona, si lo has hecho con molde, y te lo llevas al congelador de un día para otro, para poderlos desmoldar. Los vasitos, pues no hace falta, sería como un flan normal, te los llevas al frigorífico un mínimo de 6 horas y los dejas cuajar. Ahora voy a enseñarte a preparar un coulis de fruta. Mira, yo voy a utilizar fruta de la pasión porque aprovecho para enseñarte mis plantitas. A mí me gusta mucho cultivar frutas en casa y tengo varias plantas de fruta de la pasión. Entonces, cuando están maduras, les retiro la pulpa y la congelo para cuando la vaya a utilizar en algún postre. Puedes hacer el coulis con fresa, con frambuesa, con arándanos, con moras, con la fruta que quieras. Simplemente la trituraríamos con la batidora y después la colaríamos para quitarle las semillas. Pero como a mí me gusta mucho y quedan muy decorativas las semillas de la fruta de la pasión, una vez que lo he colado, le pongo unas cuantas semillitas. Además son crujientes y quedan muy bien. Bueno, para hacer un coulis, te cuento, la fórmula es el doble de zumo de fruta o de puré de fruta que de azúcar. En este caso he utilizado 48 gramos de pulpa de fruta de la pasión, pues le añado la mitad, 24 gramos de azúcar. Y listo, lo pongo al fuego, que se evapore un poquito solamente hasta que alcance una textura líquida pero densa. Fíjate, ¿ves? Para mí estaría perfecto. Luego cuando se enfríe va a quedar un poquito más gordito. Bueno, han pasado 24 horas y los moldes de silicona que enfrié primero y luego puse a congelar ya están perfectamente congelados y mira qué fácil se desmoldan. Ahora solamente nos quedaría emplatarlos y esperar a que se descongelen. El resto, como no me lo voy a comer ahora, pues es muy guay porque los filmo y los dejo en el congelador. Y cuando tenga una cenita o cuando me apetezca me los como. Y si las has hecho en vasitos normales, ponlos sobre agua caliente durante 5 segundos para que se funda un poco la gelatina del borde y te va a resultar más fácil desmoldarlo. Y tachán, ya tienes lista tu panna cotta. Mira qué preciosidad. Lo riegas un poquito con el coulis de fruta y lista para comer. Fíjate la textura que tiene. Es como una gelatina, pero queda más sueltecita. Y bueno, tiene el punto perfecto de azúcar, de la acidez de la fruta. Es de verdad una auténtica delicia. Y el del molde, fíjate qué chulo ha quedado. Le pongo su coulis de fruta, dejo que se descongele y queda espectacular. Y ya solamente me queda agradecerte que hayas elegido una vez más mi receta. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como estas, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.